Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero continuar con el tema de funciones en Python, de definir funciones en Python, después de haber visto que la función help de Python nos permitía ver el encabezado de las funciones para ver sus parámetros y saber el significado de esos parámetros para así poder utilizar muy bien o de manera adecuada todo el potencial que tienen las funciones incorporadas de Python, como son las funciones que hemos visto, la función print, la función absolute, y hay una infinidad a poderlas utilizar muy bien, pero hay unas que podemos definir según nuestras necesidades. Entonces, veremos en este video cómo definirlas en los términos del curso de Kaggle de 30 días de este mes de agosto de 2021, en el que se está preparando. Es un curso de preparación para adquirir las habilidades para participar en esta red social como es Kaggle, que aporta tanto al crecimiento en ciencia de datos. Entonces, las funciones integradas son geniales, pero solo podemos llegar hasta cierto punto antes de que tengamos que empezar a definir nuestras propias funciones. Este es un ejemplo sencillo de una función. Esta es least difference o, o la menor diferencia. Es una función, entonces, ese sería su nombre. Se crea con esta palabra clave llamada, def. Y entre paréntesis ponemos sus parámetros, en este caso A, B y C. Y bueno, pues después de los dos puntos empieza ya sangrado, un bloque de código, este bloque que señalo yo acá. Y por último, él retorna una salida, en este caso el mínimo de 3 números. Esos 3 números son diff1, diff2 y diff2 y diff3, que son en definitiva el valor absoluto de unas diferencias. Entonces, de la diferencia de A y B, de B y C y de A y C, el valor absoluto de esas diferencias. Que uno también en matemática lo interpreta como la distancia entre A y B, la distancia entre B y C y la distancia entre A y C. Entonces, en definitiva, como que lo que queremos es, esta función la podríamos llamar como de 3 números reales, calcule la menor de las distancias entre ellos. Bueno, entonces, así se crea la función. Entonces, este es el encabezado con nombre y parámetros, bloque de código sangrado, return. ¿Y qué le decimos con return? Pues bueno, aquí a la derecha del return, ¿qué es lo que queremos que nos retorne? El valor que queremos que retorne es la menor de esas diferencias. Bueno, esa es la manera de crear una función. Y la manera de ejecutarla, otra cosa es llamarla, y es en otra línea de código, pues yo la llamo por su nombre y le doy valores a sus parámetros. Le puedo dar en ese caso 1, 2 y 3. La menor de las distancias entre ellos es 1. Los dos más cerca, todos son números, puestos números consecutivos. Entonces miremos que eso nos tiene que dar 1. Entonces vemos como la interpretación geométrica de las operaciones en los números reales es buena, pues nos da buena intuición de las cosas. Bueno, así esa es la manera como entonces, esta es la línea para creación de funciones y esta es la línea para llamar la función, llamarla y utilizarla, para evaluarla en valores particulares, en este caso tripletas de números reales. Bueno, pues eso, ahí vimos cómo crear esa función, la función listDifference, que toma 3 argumentos A, B y C. El autor lo llama argumentos. Yo lo llamaría 3 parámetros A, B y C, y los valores particulares serían los argumentos. Las funciones comienzan con un encabezado introducido con la palabra clave def, como vimos allá, y el bloque de código sangrado se sigue de los 2 puntos. Se ejecuta cuando se llama la función y return es otra palabra clave asociada de forma exclusiva a las funciones. Cuando Python encuentra una declaración de return, sale de la función inmediatamente y pasa el valor del lado derecho al contexto de llamada.
Está claro que hace list difference desde el código fuente. Si no estamos seguros, siempre que podamos probar con algunos ejemplos, lo podemos hacer. Entonces aquí le estamos pidiendo, hombre, imprima list difference para los números 1, 100 y 1, 10 y 100. Entonces me diría, bueno, pues list difference lo que me da es la menor de las distancias. Y la distancia entre 1 y 10 es 9. La distancia entre 10 y 100 es 90 y la distancia entre 1 y 100 es 99. Por lo tanto, la menor de las distancias es 9. Entonces aquí en este nos va a dar 9, en este nos va a dar 0 y en este nos va a dar 1. Entonces tendremos 9, 0 y 1. Bueno, pues ahí 9, 0, 1 como esperábamos. Ahí va uno aprendiendo qué es lo que hace la función. ¿Cómo? Pues evaluándola en diferentes valores de sus parámetros, de los parámetros de ella. Python permite el uso de comas finales en las listas de argumentos. En las listas de argumentos, en este caso, para la función print, estos 3 argumentos finalizó con coma. Entonces nos está diciendo que es que sí se puede finalizar en este lenguaje, finalizar en los argumentos de una función con una coma. Si la quito, pues debemos a ver si hay algún problema y dice, hombre, no, no da lo mismo. Pero entonces, si está, no hay ningún problema. Habrán de pronto otros lenguajes que no permitan eso. Y nos arrojará un error de sintaxis. Bueno, esta es la parte como linda de eso, o sea, de ser un poquito más flexible en cuanto a esta sintaxis. Y otra vez la función GEL puede decirnos algo al respecto. Si uno le aplica esta función que uno creó, la función GEL para saber, bueno, ¿y qué hace? Vamos aquí a poner el kernel restaurado y borrado las salidas para que nos salgan los resultados por primera vez. Entonces, yo aquí, bueno, pues corro donde se creó la función, donde la evalué la primera vez y donde la evalué en 1, 2 y 3 veces más. Y ahora le aplico GEL a la función listDifference. A ver qué hace la función GEL. Si me dice qué es lo que hace. Si Python puede, a través de la función GEL, establecer qué es lo que hace. Y me dice Python que, pues, GEL en la función listDifference, está en mi modo main. Y listDifference me da el encabezado y no me dice nada más. Es como que no me dice qué hace con esos parámetros A, B y C. Entonces, es que Python no tiene cómo hacerlo, cómo deducir qué es lo que hace mi código. No tiene cómo, entonces, las funciones deben de tener una documentación, un docstring, que indique qué es lo que hacen. Entonces, nos vamos a aprender y bueno, a esa función, a esa misma que tenemos, listDifference, agreguémosle entre 3 comillas, simples o dobles, un mensaje. En este caso, se lo podemos poner nosotros, quitémosle aquí está, retorna la menor de las diferencias entre cualquiera dos números A, B y C, y pone un ejemplo. Less difference de 1, 5 y menos 5 es 4. Entonces, bueno, lo pongo nosotros en español, le decimos, ¿qué hace esta función? Pues lo podemos poner así, esta función determina la menor de las distancias entre 3 números reales dados. Números reales dados A, coma B y C. Bueno, y aquí ya lo dejamos pues en español para nosotros. Y a manera de ejemplo, se acostumbra que como a poner estos símbolos de mayor 3 veces, vamos a copiarlos nosotros aquí, 1, 2, 3, y es para emular el prompt de la terminal cuando ejecutas Python desde la terminal y llamas a la función less y la evalúas en 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces aquí uno pone eso y dice, bueno, y que aquí va a arrojar un 1.
Él lo pone en este comentario, vamos a borrar el otro que estaba ahí, para dar un ejemplo de cómo funciona la función, qué es lo que hace. Entonces, es la manera de escribirlo, él no va a ejecutar esta parte, eso lo pone uno, pero de una manera que el lector entienda que eso es un ejemplo, o más explícitamente dice ejemplo y pone 2 puntos. Esa es la documentación, mire que todo lo demás es igual, diff1 es el valor absoluto de A menos B o abs de A menos B, diff2 es el valor absoluto de B menos C y diff3 es el valor absoluto de A menos C y retorna que el mínimo de esas diferencias. Entonces es la misma función, solo que le agregamos esta docstring. El docstring que siempre tiene que ser delimitado entre 3 comillas dobles o simples. La corremos de nuevo, ya tenemos nuestro docstring y miren ahora la diferencia de que al que ejecute la función help sobre el isDifference. Ya ahora que nos entrega, ya nos entrega en la misma línea de ahorita el encabezado de la función donde está el nombre de ella y sus parámetros A, B y C y nos pone el mensaje que le pusimos. Bueno, pues esta función determina la menor de las distancias entre números reales A, B y C. Ejemplo, entonces ya así, dentro de 2 o 3 meses, si no nos acordamos, o 6 meses o un año, si no nos acordamos qué hizo nuestra función, no lo recordaría porque quedó la documentación o el docstring de ella. O si otra persona requiere reutilizar nuestras funciones. Así puede saber qué es lo que ella hace para poder y poderla implementar donde la requiera. Eso es también las ventajas de las funciones de Python, que el objetivo es la reutilización de ellas, porque son un código, pero reutilizable. Se busca es que sea reutilizable. Y esa reutilización va en función de que uno sepa qué es lo que hace. Entonces, para eso ahí entran los docstring. Bueno, yo creo que hasta ahí les dejaré por ahora. Después habrán funciones que si no se les pone la palabra return, ¿qué pasa? Que si no está la palabra return, pues nos dice que nos arroja un none, es decir, a pesar de que esté el mínimo de las diferencias ahí, como no está la sentencia return, no nos arroja nada. Pero si le pongo return, ahí sí ya obtengo los números. Entonces, la sentencia return es requerida y si no, pues ella no nos retorna sino un valor nulo o nos dice ninguno, pero arroja algo, arroja esa sentencia. Eso es lo que hay que tener en cuenta con las funciones en Python, otro elemento a tener en cuenta. Hay otros elementos así como importantes que me gustaría decirlo. Y es que, por ejemplo, esta función, la función grid, aquí tenemos una función cuyo parámetro es who, y who está inicializado en calling. Entonces ya sí tenemos una manera de definir funciones en las que el parámetro viene inicializado por defecto. Así, y él está diciendo, bueno, pues esta función tiene parámetro who, inicializado en calling, y lo que ella hace es imprimir hello con, con el valor que asuma el parámetro who, el argumento que asuma ese parámetro who. Entonces le pondrá hello calling, si no le pones nada, es decir que miren que y aquí voy a ejecutar grid, pues creo la función y ahora la llamo grid sin nada. Entonces nos pone hello calling. Es decir, que la ejecuta con el valor por defecto. Es decir, si usted inicializa un parámetro en un valor dado, entonces cuando la correrá si la pone sin darle valores al parámetro, entonces la correrá con el valor por defecto. Si le doy valores al parámetro, en este caso el parámetro who, que lo escribo explícitamente igual a Marco, yo soy Marco Julio, bueno, pues ya me dirá, hola Marco, hello Marco. Entonces ya la correrá con el valor del parámetro, ya no el de por defecto, sino el que le dé. Esa es una manera de utilizar las funciones de una manera también muy importante, muy usual
en Python, el que tenga muchas funciones y haya muchos parámetros por defecto predeterminados. Tendrá 3, 4, 5, 10 valores o más para 10 parámetros por defecto o predeterminados, y uno utiliza los que los que considera adecuados, y los demás pues no los tiene que especificar, sino que él asumirá los que tenga por defecto o predeterminados. Otra cosa que les quería decir sobre funciones, aquí tenemos bueno, más tipos de funciones, pero creo que así lo podemos dejar ya lo de funciones ya. Como en esencia esa es la parte más importante, es decir, cómo crearlas, cómo crearlas y cómo ejecutarlas. Aunque hay muchas cosas que más decir de ellas. En los próximos videos les seguiré ampliando más para que no nos quede tan largo. Y muchas gracias.